La remodelación de la casa de enfrente comenzó 2 días después de que Patricia fue echada de ahí. Mientras tanto, ella se agrió la vida al ver la frenética actividad de los trabajadores. Mucha gente entraba y salía de su rinconcito de los secretos, así que en junio, justo el día de su cumpleaños número 17, decidió colarse a la casona con mucha discreción. Escondida, observó taciturna todos los cambios que le estaban haciendo, y aunque sintió un enjambre de emociones negativas, a partir de ese día siguió escabulléndose a la que antes fue su guarida. Así descubrió que la transformación de aquella casa era el marco perfecto para el nuevo y presumido dueño de la cabellera roja. A veces veía llegar a la familia Roy para apreciar el arreglo de la mansión, así que ella debía andar con mucha precaución para que no la descubrieran. Desde su escondite acechaba al jefe de la familia. Abominó su manera de hablarle a los suyos y su forma de dar órdenes a los trabajadores. Muchas veces lo vio desbaratar lo que ellos habían hecho porque no le gustó. Otras despidió personal porque no fueron capaces de llenar sus expectativas. Gradualmente descubrió que era un hombre duro, tanto como el pedernal. Los chicos eran obedientes a lo que les decía, y la esposa era una mujer muy linda, de ojos celestes, tranquila. Tenía una hermosa cabellera con tintes rojizos y por las canas que lucían en sus sienes, supo que era natural. Así, una tarde de julio, ya en el periodo vacacional, los chicos se apartaron de sus padres para recorrer el jardín en una de esas visitas en las que coincidieron en la mansión. No hacía mucho que los jardineros se habían marchado a sus casas, así que Patricia se había sentado detrás de una serie de macetas grandes y tupidas de flores, esperando que la familia Roy se fuera para poder irse ella también. Por lo general, los Roy no duraban mucho en esas inspecciones, pero ese día se habían tardado más de lo normal. ¿A poco no está quedando bello el jardín?, escuchó Patty la voz del joven cerca de su escondite. Sí, respondió la hermana, y ni hablar de esos macetones. ¿Qué clase de flores pusieron ahí? Vamos a ver. Aunque Patricia se hizo ovillo, los chicos no tardaron en descubrirla. ¡Ey!, exclamó él con mirada brillante. ¡Estás aquí! Patricia se levantó sin ocultar su preocupación. Descuida, Patricia, dijo él guiñándole un ojo. No le diremos a nuestros padres que estás aquí, ¿verdad, Gemma? La hermana, muy sorprendida por verla, movió la cabeza para afirmar que no diría nada. ¿Ves? Soy Gabriel, ¿lo recuerdas? Y ella es Gemma. De inmediato, la gemela extendió su mano y Patty, casi por inercia, la aceptó. Hola, Gemma, dijo Patty. La verdad, Patricia no sabía qué pensar de los chicos. Aunque Gemma permaneció en silencio, su expresión era afable y Gabriel, él tenía una sonrisa muy contagiosa. No pudo evitar devolvérsela. Nosotros lamentamos lo que papá te hizo el otro día, ¿verdad, Gemma? La chica volvió a asentir y luego, con temor, miró la puerta por la que habían salido. Bueno, ¿nos vamos ahora? Porque no queremos que nuestros padres salgan a buscarnos y te descubran. ¿Está bien? Gracias, chicos, fue todo lo que pudo decir Patty. De nada, si vienes de nuevo, quizás nos veamos por aquí. Patty volvió a ocultarse detrás de las macetas y desde ahí los miró alejarse. Sus manos, Gabriel, alcanzó a escuchar que le decía Gemma. Pobrecita. ¿Qué tiene en sus manos, Gemma?, preguntó Gabriel. Fue todo lo que Patricia alcanzó a oír y al mirarse las ampollas que tenía en las manos, sintió que sus mejillas ardían. No necesitaba la compasión de nadie y mucho menos la lástima de esos niños ricos.
Como ya no se los quiso encontrar, dejó de ir a la casa. Pero sucedió que, antes de que terminara julio, concluyeron los trabajos en la mansión y los Roy se mudaron de inmediato. Fue casi que imposible no volverse a ver, pues a veces se miraban en la banqueta y otras tantas desde los balcones de algunas habitaciones que quedaban enfrente de ambas casas. Ellos levantaban sus manos y la saludaban, claro, siempre y cuando no estuvieran sus padres presentes. Y aunque ella les respondía el saludo, en el fondo los rechazaba. No podía confiar en ninguno de ellos, porque, por ejemplo, estaban los hijos del matrimonio Khalil. La situación con ellos había empeorado desde esa terrible mañana en que su corazón se hizo polvo. Puesto que los chicos ya conocían sus sentimientos por Ibrahim, seguido se los echaban en cara. «Deja de soñar despierta, muchacha, y concéntrate en el trabajo. Ibrahim es demasiado para ti», le dijo David un día que le pidió jugo y ella le dio agua. Patricia tuvo que tragarse el orgullo para no lanzar el agua en su cara, así como otras veces tuvo que apretar las manos para no lanzarlas contra su rostro y borrar a arañazos su sarcástica expresión. En otra ocasión, poco antes de ir a visitar a sus abuelos, Ibrahim le dijo: «Por mucho que suspires por mí, jamás serás digna, pero, anda, puedes robarme un beso. ¿Quieres un beso, Patty? Puedo dejarte este recuerdo para que soportes que no me vas a ver por un tiempo. ¿Lo quieres?» Y a ella no le quedó más remedio que huir, apresurada, sintiendo, al escuchar las carcajadas de Ibrahim, que temblaba de desilusión, de rabia, de tristeza, todo a la vez. Su lucha por controlar el deseo de gritarles y hasta de golpearlos la agotaba incluso más que el trabajo físico, o cuando menos eso le parecía a ella. Y ellos, entre más veían cuánto le afectaban, más escarnio le hacían. Por eso era una liberación la que recibía cuando los Khalil se marchaban por esas semanas. Siempre que se iban, ella rogaba para que no volvieran jamás, pero regresaban y no tardaban en hostigarla. Así que volvía a ser atada a la rutina de los Khalil, y aunque no quería, esa costumbre la hacía ser más rebelde con su madre. Por ejemplo, ese verano, 2 días antes de que las vacaciones escolares terminaran, hizo algo que Imelda odiaba que hiciera. Volvió a hacerse otro tatuaje. Las alas de un águila en el otro brazo, más grande, más notorio, más escandaloso desde la perspectiva de Imelda. La mujer puso el grito en el cielo en cuanto lo descubrió. «¿Por qué, Patty? ¿Qué necesidad tienes de arruinar así tu piel?», le reclamó. «No estoy arruinando nada». «Claro que sí. ¿No te das cuenta de la apariencia que das?». Patricia miró a Imelda con impaciencia. Poco faltó para soltarle una cátedra de que los tiempos habían cambiado y que dejara sus mojigateces de una buena vez. «Van a echarte del instituto, vas a ver que sí». «¿De veras, mamá? Mira, si esa es la solución para que lo hagan, me haré más tatuajes». Los ojos de Imelda se cristalizaron y mirándola con tristeza le preguntó: «Hija, ¿por qué no aprecias lo que tienes?». Patricia le dio la espalda, apretó las manos e inquirió: «¿Y qué es lo que tengo, mamá?». «Todo, tienes todo, un techo, comida, estudios, trabajo y desprecios y humillaciones», la interrumpió la chica. «Me mantuviste aquí, en este lugar en el que no encajo, a pesar de que ves cómo me tratan esos malnacidos». La chica tuvo que morderse la lengua para no añadir el maltrato que por años había sufrido en la escuela, porque suficiente era que su madre atestiguara cómo la trataban los hermanos Khalil. «Sabes lo mucho que me duele tu situación con ellos, pero ¿a dónde podemos ir, Patty? Este es un buen trabajo. La paga,
La paga no es suficiente, mamá, para la cadena laboral que tú misma nos has echado encima. Mira, hija, si aguantas un poco más, tu futuro puede ser muy bueno. Sí, claro, se mofó la chica. Tan bueno como ese pasado que me ha marcado. A pesar de todo, dijo la mamá, tienes tu juventud para salir adelante. Tengo una madre que no me deja hacerlo como yo quiero. ¡Patricia! ¡Madre! Imelda suspiró. No le quedó otra opción que armarse de paciencia para soportar a su hija. Aunque a veces dudaba, se convencía de que a pesar de todo, quedarse en esa casa había sido lo mejor. Nadie le hubiera dado la oportunidad que la señora Khalil le dio. En otro lado no hubiera sido posible mandar a su hija a esas escuelas, y el que Patricia renegara de su decisión era parte del precio que debía pagar. Así que, aunque fuera un ogro a los ojos de su hija, cuando iniciado el mes de agosto comenzaron las clases, tuvo que ponerse rígida porque Patty decidió faltar ese primer día. Si no te das prisa, perderás el camión, Patty, le dijo al ver que no se levantaba de la cama, a pesar de que la alarma había sonado varias veces. No pasa nada si falto hoy, mamá. Pues yo creo que sí, así que levántate, ya. Malhumorada, Patty echó la sábana a un lado, se sentó, bostezó y miró airada a su madre. Bien sabían las dos que, si por ella fuera, jamás volvería a ni una sola clase. Mira, Patty, ir a la preparatoria es la mejor manera de trabajar menos, ¿no es cierto? Te conviene. Ay, por favor, ma, como si no trabajara como burro cuando llego. Tú sola no puedes con todo, y todo por ese empeño tuyo de no querer que se contrate a alguien más para hacernos el quehacer más ligero. No comencemos con lo mismo, muchacha, ya sabes por qué es así. Patricia bufó. Luego dejó la cama murmurando cosas entre dientes, pero Imelda vio con satisfacción que se alistaba para ir a clases. Mas al mirar el atuendo de su hija consistente en un pantalón estrecho de mezclilla, con algunos agujeros en las rodillas y otro par debajo del glúteo izquierdo, la pequeña playera de tirantes que apenas alcanzaba el ombligo, unos tenis de tela deslucidos por las lavadas y un montón de pulseras de macramé de diferentes colores en ambas muñecas, la mujer frunció el ceño, disgustada. Tanta ropa bonita que te he comprado para el instituto, niña, y tú te empeñas en vestir eso. Bueno, mamá, ya te dije que dejes de comprarme cosas, así es como me siento cómoda. Pues no llevarás ese corpiño, ordenó Imelda y fue al closet a sacar la blusa que le pareció más decente. Las mangas de esta cubren esas horribles marcas, así que será la que llevarás. Enseguida, la mujer se la introdujo por la cabeza. Ya, déjame, yo puedo sola. A ti no te importa que me muera de calor con tanta ropa, mamá. Pero a pesar de decirlo, se colocó la blusa encima del corpiño. Ahora, ordenó su madre, prométeme que no te la vas a quitar, no hasta que regreses. Patricia le lanzó una mirada llena de disgusto. ¡Prométemelo! Sí, está bien, te lo prometo. ¡Cielos, que ya no soy una niña! Pues entonces compórtate. No parece que en junio cumpliste los 17 años. ¡Ay, pero qué digo! Como si esta edad no fuera la más explosiva de la juventud. Con eso, la airada chica salió del cuarto para ir a la pequeña cocina, en donde se preparó un sándwich, junto con una botella de agua. Los guardó en su mochila y se despidió de Imelda, quien le pidió que controlara su mal carácter, que no rompiera su promesa y también le deseó un buen día. Pero Patricia siguió en su día de rabietas. En cuanto salió de la casa y miró la casa de enfrente, rechinó los dientes. No podía acostumbrarse a la nueva fachada de su rinconcito adorado,
y mucho menos que ya no podía volver ahí. Nadie sabía cuánto extrañaba los recorridos que hacía por esa mansión. Sujetó con fuerza las correas de la mochila que colgaba en su espalda y continuó ahí, mirando aquello que sentía le habían robado. «Oye, Patita», escuchó la conocida voz de David, «¿admirando tu nuevo palacio?» Ella se volvió y miró el auto que había salido de la cochera. Los burlones rostros de los Khalil hizo que de inmediato se arrepintiera por haberse quedado ahí, mirando la casa. Igual que sucedía con las burlas que le hacían por sus sentimientos hacia Ibrahim, desde ese día que se había comportado como una loca diciendo que esa casa era suya, ellos no desaprovechaban la oportunidad para recordarle el ridículo que hizo. Maldijo de nuevo que volvieran de su viaje. ¿Por qué no podían quedarse en el extranjero, así, bien lejos de ella? «Váyanse al infierno», les gritó furiosa. Luego se apresuró para alejarse de los malvados. «Oye, princesa», le gritó Ibrahim con sorna, «¿no quieres que te llevemos? ¿O vas a decirnos que de tu mansión saldrá tu chofer particular para llevarte?» Las fuertes risas de los hermanos le hizo probar un sabor amargo, pero siguió caminando sin volverse a mirarlos ni una sola vez. Ellos, en su afán de seguir burlándose, la siguieron, así que Patricia se colocó los audífonos y subió todo el volumen del celular para oír música, y fue solo cuando ellos se vieron ignorados que decidieron pasarla de largo. La chica miró alejarse a los demonios, los maldijo e ideó maneras de atormentarlos, y mientras se dirigía a la parada del autobús, continuó en la eliminación mental de los Khalil, terminando solo cuando subió al camión y se sentó en el único asiento que estaba libre. Sin dejar de oír música, miró por la ventanilla, y así fueron dejando atrás varias paradas hasta que le tocó la suya. Sin embargo, al momento de bajar se vio aprisionada en medio de otros pasajeros que habían abordado en el largo trayecto, apretujándose en el pasillo. «¡Detenga el camión!», gritó al operador cuando el vehículo comenzó a moverse sin que ella pudiera bajar. «¿Me escucha? ¡Maldición! ¡Que detenga el estúpido camión!». «Deja de gritarme, muchacha», vociferó el operador mientras se acercaba a la banqueta para detenerse. «No estoy sordo». «Pues eso dice usted», replicó Patricia dirigiéndose a la puerta de salida, empujando a los demás pasajeros que eran como un muro. «Y es ilegal atestar el camión con tanta gente, como usted va muy cómodo ahí. Dígame a quién debo dirigir mis quejas. Nos tratan como animales». Los demás pasajeros aplaudieron al escucharla. «¿Vas a bajar o qué?», refunfuñó el operador irritado. Patricia llegó por fin a la puerta y de un salto descendió. No dejó de lanzar represalias contra el operador ni aun después de que el transporte desapareció entre los otros vehículos que circulaban con mucha prisa. Y prisa era la que ella debía tener, porque al mirar en torno se dio cuenta que se había bajado 2 cuadras pasando el instituto. Tenía que correr para llegar a tiempo a clases, las que empezarían en «¡Un minuto!», gritó mirando la pantalla del celular. «Diantres, si me cierran la puerta, seguro que mamá me recibe con otro sermón si no me dejan entrar». Imelda podía perdonarle cualquier otra cosa, pero nunca que se perdiera las clases. Detestaba que su madre le echara en cara todo el sacrificio que había hecho para mandarla siempre a las mejores escuelas y la llamaba ingrata. Se apresuró a llegar al instituto privado, donde había estudiado primero y segundo año de preparatoria, así que ese día comenzaba el tercero. Estaba sudando cuando llegó a la puerta del plantel y su enfado desfiguró sus facciones al encontrarse allí a Ibrahim. El muchacho le bloqueó la entrada y de inmediato el muy malvado mostró su intención al esperarla, seguir mofándose de ella. «Vaya, princesa», le dijo sarcástico, «tienes que conseguirte otro chofer,
«Mira qué tarde has llegado». Patricia lo empujó y entró al patio. De reojo pudo notar que él estaba muy atractivo. Con razón se sentía súper galán. Su corazón la traicionó y saltó en contra de su voluntad. Así que se dio a la tarea de alejarse de él. Pero Ibrahim la siguió. Por desgracia, compartía la mayoría de las clases, así que no tenía mucho a dónde huir. Con frecuencia me he preguntado por qué Imelda se ha empeñado en mandarte a las mismas escuelas que nuestros padres escogieron para David y para mí, le dijo él caminando a su lado, y su tono fue muy hosco. ¿Nunca le has mencionado que tú no encajas en este ambiente? Nunca dejarás de ser lo que eres. Tienes que bajar a Imelda de las nubes, Patita, y hacerle ver que su hija no valdrá más por mucho que la meta en nuestros círculos. Patricia apretó los labios. Sus manos se cerraron en un puño, y a punto estuvo de dirigir uno de ellos a ese rostro que resplandecía de burla, pero se contuvo. Ella podía soportar ser echada de la casa Khalil por golpear a uno de los jefes, pero su madre no. Y aunque a veces se portaba muy mal con Imelda, era por ella que soportaba todo eso. En el fondo no quería arruinar todo el sacrificio que su madre había hecho por ella. «Tú no eres mejor que yo», se conformó con replicar. «Vales mucho menos». Con eso, corrió al salón dejando a un Ibrahim serio. No obstante, al seguirla, una sonrisa curvó sus labios. El atrevimiento de ella al hablarle así era insultante, pero eso era algo que siempre le gustó de ella. No quería reconocerlo, pero desde que eran niños la admiró en secreto. No importaba qué le hicieran él y David, ella siempre se recuperaba. ¿Y por qué él la trataba de ese modo? Porque desde que recordara, David era un ídolo para él y no quería decepcionarlo. Así que siempre hizo todo cuanto le pidió para complacerlo. Así fuera a tratar a Patricia peor que a un perro. Distraído por los recuerdos, Ibrahim entró al salón y se detuvo a causa de Patricia, quien solo había dado un par de pasos después de cruzar el umbral. La chica se había quedado inmóvil y miraba un lugar al fondo del salón. Allí, donde estaban los gemelos, los ojos grises del chico se encontraron con los de ella. Fin de la tercera parte. A continuación les dejo la canción que está basada en este capítulo. Gracias por escuchar. La chica se agrió la vida al ver que la remodelación empezaba. Su adorado rincón de las penurias poco a poco se transformaba. Los hermanos Khalil seguían molestándola, no dejaban de decir que ella era nadie, no era nada. Por eso descansó mucho cuando las vacaciones llegaron. Como era verano, los Khalil por semanas viajaron. Por esos días también sucedió que la mansión de enfrente, terminada en su arreglo, quedó y entonces tuvo otro ambiente. La familia Roy se había mudado, ya eran vecinos oficialmente. Ella y los hijos de Benjamín se veían desde los balcones algunas veces. Gabriel y su hermana gemela la saludaban desde la distancia, pero eso solo sucedía cuando sus padres no estaban. Patricia desconfiaba de los gemelos, no quería ni siquiera verlos. Eran muchos sus recelos, no quería arriesgarse a sus desprecios. Para ella todos los que tenían dinero eran gente muy despiadada. Para muestra convivía con unos que llenaban de miseria su vida. Por eso trató de disfrutar la ausencia de la familia Khalil, pero pronto pasaron esas
semanas y con su regreso se quiso morir. Porque los hermanos tenían que volver, porque no se quedaban lejos. Soñaba con no volverlos a ver, quería pisarlos como insectos. Así terminaron las vacaciones y un nuevo año escolar comenzó. Su madre la llenó de recomendaciones. Ese primer día que al instituto volvió, Ibrahim la esperaba en la entrada del instituto, solo para burlarse de ella, porque parecía vivir solo para eso. Mas ella lo ignoró y al salón se dirigió, pero en cuanto el umbral cruzó, sorprendida detuvo sus pasos. Enfocó su asombrada vista en un lugar del salón, ahí donde descubrió